Dile conmigo: Señor Jesús, en este momento te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, tus palabras me levantan, tus palabras me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les decía al principio, vamos a continuar el mensaje del Espíritu Santo. Y más que una enseñanza, esto es una vida. Más que una teoría, a Él le tenemos que conocer de manera personal. Y Él está siempre dispuesto a eso. Dice su palabra que Él nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios te anhela. ¿Sabes lo que es eso? Anhelar a alguien. Así siente el Espíritu de Dios por ti. Te anhela celosamente. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros como personas. Muchas veces nosotros, en nuestra naturaleza carnal, ¿verdad?, preferimos más las cosas de la naturaleza esta humana, más que las del Espíritu. Pero en este caminar, en el camino de Dios, llegamos, entrenamos nuestro cuerpo para que reine más la vida del Espíritu y no la vida de la carne, de la naturaleza humana. Estamos en ese caminar. Por eso hacemos estas enseñanzas que nos muestran la importancia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte, como les decía esta mañana a los hermanos en esta iglesia, en Alfa y Omega, no existe la vida cristiana sin el Espíritu de Dios. No se puede, no se puede. Si tú sacas al Espíritu de Dios de la iglesia, todo está muerto, todo está acabado. Seríamos una presa muy fácil de Satanás. Lo único que detiene ahora el ataque salvaje y cruel de Satanás sobre la iglesia es el Espíritu de Dios. Pero llega un tiempo donde el Espíritu de Dios va a ser quitado de la tierra junto con la iglesia, la esposa. La Biblia lo menciona como la esposa del Cordero de Dios, de Jesús. Cuando Él venga y se lleve a su iglesia, el Espíritu de Dios se va a ir también con la iglesia. Y lo que va a pasar en la tierra es horrible, amado, porque va a ser el diablo con toda su maldad libre para hacer lo que quiera en la tierra. Por eso tú y yo nos estamos preparando para que cuando el Señor venga otra vez por segunda vez, nos vayamos junto con el Espíritu, la iglesia y el Espíritu, a las bodas del Cordero, donde vamos a estar con Él eternamente. Hacia allí estamos caminando. Hemos estado hablando en los anteriores mensajes de el Espíritu Santo, quién es, ¿verdad?, qué hace, de dónde empieza el mover del Espíritu, ¿verdad? Hemos visto que desde el Génesis, desde cuando Dios está creando el mundo, ahí está el Espíritu de Dios. Hemos pasado avanzando en el Antiguo Testamento, hablando del Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento hemos visto al Espíritu de Dios en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Recuerdas? El Espíritu de Dios vino sobre Jesús, luego el Señor Jesús fue lleno del Espíritu y luego el Señor Jesús caminó en el poder del Espíritu. No es lo mismo tener el sello del Espíritu que estar lleno del Espíritu y que andar en el poder del Espíritu. Hemos visto eso en detalle en los mensajes anteriores, ¿verdad? Te invito a que lo veas. El canal Daniel Velasco, ahí lo puedes encontrar. Ahí está ese material muy edificante para la vida de un cristiano. Puedes encontrar más detalles de eso. Luego hemos hablado de cómo en el libro de los Hechos, ¿verdad?, cómo empezó la iglesia con el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu y se derramó y llenó a los creyentes. Ya no era solamente el Señor Jesús lleno del Espíritu Santo, ahora era los creyentes siendo llenos del Espíritu y andando en el poder
del Espíritu. Hemos visto varios pasajes de eso, ¿verdad? Hemos visto Pedro siendo usado, y no solamente los apóstoles, sino también siervos, que lo único que hacían era servir en las mesas. Eran servidores nada más. Hemos visto también cómo el Espíritu de Dios les usaba para hacer tremendas señales. Hoy vamos a ver el ministerio de Pablo, solo una parte pequeña, vamos a dar una pasada nada más, por cuestión de tiempo. Pero vamos a ver si Pablo también andaba en la llenura del Espíritu o no. En Hechos capítulo 13, el versículo 4 dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Todo lo que hacían estos apóstoles no era porque les parecía buena idea. Todo lo que está registrado en el libro de los Hechos es porque el Espíritu Santo dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé. Y el Espíritu Santo envió a Pablo a estos. Dice: descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Pero no, otra vez repito, no porque les parecía bien a ellos, sino porque el Espíritu Santo les estaba enviando. Todo lo que ellos hacían era siempre dependiendo de lo que el Espíritu de Dios quería hacer. Dice: y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, también, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Esta es una persona de gobierno, y era un procónsul, era alguien que tenía autoridad. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9, mira, dice: entonces Saulo es Pablo, el apóstol Pablo. Tú puedes ver luego, ahí lo dice, que también es Pablo. Saulo, cuando se convirtió al Señor, su nombre cambió a Pablo. Antes de convertirse a Cristo, él perseguía a los cristianos, los mataba, o sea, pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero estaba matando a los que realmente servían a Dios. Pero el Señor lo encuentra en el camino a Damasco y lo transforma en un tremendo siervo que se llama Pablo. La mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, la mayoría de esas cartas que están escritas son a través del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu de Dios, a través de este ex asesino, a través de este ex perseguidor. Mira si el Espíritu de Dios puede hacer esto con un hombre así. ¿Qué no puede hacer contigo? ¿Qué no puede hacer conmigo, verdad? No hay límites para el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios ha tocado a este Saulo y lo ha transformado en un hombre totalmente entregado a Dios y a su obra, también lo puede hacer contigo, con tu casa, conmigo, con mis hijos, con mi familia. El Espíritu de Dios va a hacer esto. Y es más, yo lo creo y lo declaro con fe. El Espíritu de Dios va a venir sobre tu casa. Y cuando tú pensabas que no valías, que no servías, que tu vida ha sido tan mala, tan cruel, quiero decirte, no hay límites para la gracia y el poder del Espíritu de Dios. Cuando Él viene, Él puede transformar a quien sea y lo puede convertir, así como lo hizo con Saulo, un ex asesino, y ahora está predicando el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Dice versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Mira ahí otra vez, si quieres, marca esa parte en tu Biblia. Dice que Pablo estaba como lleno del Espíritu Santo. Así como estaba Pedro, así como estaba Felipe, como estaba Esteban, así como el Señor Jesús estaba lleno del Espíritu, así estaba Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. ¿A quién estaba mirando? A este Elimas, ¿no? Que era un mago que estaba procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul quería recibir la palabra de Dios, pero este mago estaba intentando apartarle de la fe, que no reciba. Entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, lo mira fijamente a los ojos y le dice, versículo 10,
dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Mira qué contraste en estos dos versículos. Aquí está Pablo, que está lleno del Espíritu Santo. Y está Elimas, un mago, que está lleno, pero no del Espíritu Santo. Está lleno de ¿qué dice allí? Dice, está lleno de todo engaño y de toda maldad. Y es más, lo que le dice Pablo es tan fuerte, le dice, hijo del diablo. Aquí está un contraste tremendo entre Pablo, un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo, y Elimas, un hijo del diablo, lleno de engaño y de maldad. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Saben? Nosotros somos, la Biblia dice, haciendo un paréntesis, que somos como templos, que nuestros cuerpos son como casas. La pregunta es, ¿de qué está llena esta casa? ¿Del Espíritu Santo o está lleno de engaño y de maldad? ¿Está lleno del Espíritu Santo o está lleno de espíritus demoníacos? Es un tema aparte, pero Jesús lo enseñó y dijo, cuando un espíritu demoníaco, un espíritu inmundo sale de una persona y va por ahí en lugares desérticos, no encuentra dónde estar, ese espíritu demoníaco dice, volveré a mi casa de donde salí. Así nos consideran los demonios a nosotros, como si fuéramos casas. Y en realidad la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Depende de cada uno de nosotros de qué va a estar llena esta casa. ¿Del Espíritu de Dios o de espíritus demoníacos? De maldad, de engaño, como hijos del diablo, dice aquí. Es algo muy fuerte, pero es verdad. Y es así, amado. Aquí lo dice, está escrito. Y tenemos que conocerla. Aunque a veces nos cuesta digerir estas cosas, es la verdad. Y es mejor saber la verdad, aunque duela. Porque así podemos conocer la verdad. Y dice Jesús, la verdad les hará libres. Usamos este contraste para analizarnos nosotros, autoanalizarnos. ¿De quién soy hijo yo? ¿Soy hijo de Dios o soy hijo del diablo? Si soy hijo de Dios, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Los hijos del diablo están llenos de maldad y de todo engaño. Pero mira lo que pasa. El versículo 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mira qué tremendo poder, qué tremenda señal del Espíritu de Dios trayendo juicio sobre una persona que estaba queriendo torcer, como dice aquí, trastornar los caminos del Señor. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esta es una prueba de que si una persona está influenciada por espíritus demoníacos, si está lleno de engaño y de maldad, lo que hace es trastornar los caminos rectos del Señor. Aquí está claramente. Cuando tú hablas con alguien y lo que hace es trastornar los caminos del Señor, traer duda, querer criticar, tú tienes que discernir, esa persona está llena de maldad y de engaño. Tú tienes que tener el Espíritu Santo lleno para saber diferenciar y no dejarte manipular por ese tipo de personas. Pero aquí está el poder del Espíritu de Dios trayendo ese juicio sobre este hombre. Y una señal tremenda para este procónsul que dice que al ver esta señal creyó y se maravillaba de la doctrina del Señor. Es el momento cuando él recibe el Evangelio, cuando él recibe y cree lo que Pablo estaba predicando.
mira si estos hombres de la iglesia primera, todo lo que hacían no era con el Espíritu de Dios. Mira si estos hombres estaban haciendo cosas por buenas ideas, buenas tácticas de marketing, buenas... ¿Sabes lo triste ahora? Es que muchas de las iglesias están llenas de personas que usan marketing empresarial para llenar las iglesias, pero están vacías del Espíritu de Dios. Y no quiero tener un juicio sobre eso, ¿verdad? Cada uno usa diferentes herramientas para querer alcanzar vidas, pero no se puede quedar eso como una táctica de marketing. Se necesita el Espíritu de Dios llenando a cada una de esas personas. ¿De qué vale una iglesia llena de personas si no están llenas del Espíritu de Dios? Es como si estuvieran en un club de amigos, como si estuvieran en un club social, todos viviendo llenos de engaño y de maldad, en lugar de ser llenos del Espíritu de Dios. Por eso, amados, nosotros tenemos que juzgar las cosas como las juzga el Espíritu de Dios, ver las cosas como las mira el Espíritu de Dios. Que todos sean llenos de su Espíritu. Ahora mira, vamos a saltar a Hechos 19. Hechos 19, aquí está otra vez el apóstol Pablo, ya está en otro sitio, el Espíritu Santo lo está llevando a otro lugar, a otra misión. Y en el versículo 1, Hechos capítulo 19, versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Mira, qué tremendo. Lo estás leyendo conmigo, ¿verdad? Aquí hay ciertos discípulos, o sea, gente que había creído el mensaje, había creído el Evangelio, pero no habían oído que existía el Espíritu Santo. Y Pablo les pregunta: ¿han recibido el Espíritu Santo? Ellos dicen: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Versículo 3 dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Eso quiere decir el bautismo de agua. Habían sido bautizados en agua como señal de arrepentimiento de sus pecados. Habían creído el Evangelio, pero les faltaba esto otro, que es primordial. Les faltaba esto más, que es la clave para la vida de un creyente. Les faltaba esto más, que no existe un discípulo, un creyente, que no le suceda esto. Dice versículo 4, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Eso hacía Juan, decía: yo les bautizo en agua, pero viene después de mí uno que les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice, Pablo impuso sus manos sobre ellos, puso sus manos sobre estos creyentes, dice allí, ¿verdad? Versículo 6 dice: vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¡Qué tremendo! ¿Qué te parece esto? Yo me sorprendo, amado. No sé tú, pero a mí me provoca un ¡wow! ¡Qué importante que los creyentes, aparte de ser bautizados en el nombre de Jesús, reciban el Espíritu Santo! Porque luego lo vamos a ver más adelante, es que cuando el Espíritu Santo viene, no solamente es como un sello de nuestra salvación, sino hay muchas cosas que suceden cuando el Espíritu Santo está dentro del creyente. Cuando el Espíritu Santo está dentro,
es que es otra vida totalmente diferente. Porque puede haber uno que dice que cree en Jesús, que cree en Dios, pero vive su vida como a Él le place. Como muchos dicen, ¿verdad? Yo amo a Dios, pero a mi manera. Y a su manera viven todavía pecando, viven en contra de la voluntad y la palabra de Dios. Pero hasta que no reciban el Espíritu de Dios, no pueden entender estas palabras que son espíritu y son vida. Mira qué importante. Todos estos mensajes que hemos ido hablando, hemos visto diferentes pasajes en el libro de los Hechos, en la vida de Jesús y demás. Creando, porque lo que quiero es crear en ti una conciencia, como abrir tus ojos a esta realidad. Si estos creyentes, estos siervos de Dios, necesitaban el Espíritu de Dios, ¿cuánto más tú y yo no lo necesitamos ahora? Si Dios a través de su Espíritu usó a estos hombres para hacer estas obras del Señor, ¿cuánto más no lo necesitamos tú y yo ahora? Y así por el libro de los Hechos puedes leer, no lo vamos a hacer ahora, pero puedes leer diferentes pasajes donde el Espíritu de Dios está obrando a través de estos siervos. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, que está ahí, terminando Hechos, empieza el libro de Romanos. Y esta epístola de Romanos ha sido escrita por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y escribió estas palabras para unos creyentes que estaban en Roma. Por eso se llama este libro Los Romanos. Y hay un pasaje, ¿verdad?, donde el Espíritu de Dios a través de Pablo habla de la importancia de vivir en el Espíritu. Les está hablando a los creyentes esto. Dice versículo 1, el capítulo 8 de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Como dice ahí la Biblia, carne quiere decir la naturaleza pecaminosa. No andan conforme a la naturaleza humana caída, sino, dice, conforme al Espíritu. Entonces ya no tenemos que andar conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos que andar conforme al Espíritu. Por eso te digo, no existe vida de un creyente, de un cristiano, de una cristiana, fuera del Espíritu, sin el Espíritu. Imposible, no existe un creyente si no es por el Espíritu de Dios. Dice que tenemos que andar conforme al Espíritu. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. ¿Qué quiere decir andar conforme al Espíritu? Antes yo andaba y hacía mis cosas como a mí me placía, a esta naturaleza humana, le gustaba hacer cosas y muchas veces eran cosas de pecado, de maldad. Y ahora empiezo a conocer al Señor y empiezo mi caminar con Él y tengo que aprender a andar en el Espíritu. Vamos a leer unos pasajes ahora, vamos a leer de lo que más o menos quiere decir esto de andar en el Espíritu. No te lo puedo decir todo ahora por cuestión de tiempo. Tú léelo en casa, este capítulo 8 de Romanos, léelo con calma, dile al Espíritu de Dios, dile: Espíritu de Dios, enséñame lo que tú has escrito en este pasaje. Y dice Jesús, ¿te acuerdas? Lo leímos en los anteriores mensajes. Cuando el Espíritu Santo viene, Él les enseñará todas las cosas. Entonces tú tienes al mejor maestro en el Espíritu de Dios. Al autor de este pasaje lo tienes ahí contigo. ¿Qué mejor maestro podrías pedir? El autor de esto está ahí a tu lado, a quien le puedes decir: enséñame, Espíritu de Dios, ¿cómo es esto de vivir en el Espíritu? Pero mira lo que es el versículo 13.
Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, conforme a la naturaleza pecaminosa, moriréis. O sea, la vida en esta naturaleza pecaminosa nos lleva a la muerte. Mas, dice ahí, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la naturaleza pecaminosa, viviréis. Esto es muy importante, porque muchas veces nosotros queremos cambiar nuestra vida en nuestra misma carne. Nos damos cuenta de que no está bien como hablo, no está bien como actúo, no está bien lo que hago. Voy a cambiar, queremos dejar la naturaleza carnal usando nuestra fuerza carnal. Y no se puede, no vas a poder. Porque aquí está la clave, dice, por el Espíritu hacemos morir estas obras de la carne. Por el Espíritu. Si por el Espíritu hacemos morir estos deseos pecaminosos, dice, viviremos. Nos llevará a una vida en el Espíritu. Versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estas son hijas de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, debes vivir siendo guiado constantemente por el Espíritu de Dios. Eso tienes que aprender a nivel personal. Yo tengo que aprender a nivel personal. Porque tristemente la mayoría de las personas pone a otro hombre, a otra mujer, como si ese fuera Dios. ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Muchas veces a mí las personas se acercan y me preguntan, pastor, usted pídamelo porque a usted Dios le escucha. Digo, pero ¿eso de dónde se han sacado? Eso han aprendido en la religión. La religión les enseña que hay que pedir a fulano para que interceda y pida por el otro, y así vas saltando de cuando en la Biblia no está escrito eso. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que aprender a vivir guiado directamente por el Espíritu de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que los pastores y los evangelistas, todas las autoridades que Dios ha puesto en su iglesia, no tienen que hacer su función. Tiene su función un pastor para guiar, para aconsejar. Dios a través de uno va enseñando, va aconsejando. Tiene su lugar eso. Pero nosotros como personas no podemos ocupar el lugar del Espíritu de Dios. Ese es un error tremendo. Si yo creo una dependencia de usted en mí, solamente dependan de mí, solo a mí escúchenme, estoy haciéndoles un daño. Mi tarea es llevarles hacia el Espíritu de Dios, acercarles a Él. Él les va a guiar. Yo soy humano, yo puedo estar muy ocupado muchas veces, no puedo atenderte, no puedo llamarte, o no recibo tus llamadas. Soy igual que tú, estoy en mis batallas, estoy en mis luchas todos los días, estoy caminando y peleando mi batalla de fe. Pero el Espíritu de Dios siempre, siempre está disponible para ti. Ahí donde estás, en tu casa, en tu habitación, en la calle, donde sea, tú puedes decir, Espíritu de Dios, guíame. Yo soy hijo de Dios. No estoy solo, no estoy huérfano. Tú has venido para guiarme, porque aquí está escrito, los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Y es por tu Espíritu, Señor, que yo voy a hacer morir esta naturaleza pecaminosa. Y cuando me siento atraído a hacer las cosas que hacía antes y entrar en los pecados que hacía antes, ese momento voy a decir, Espíritu de Dios, ven y haz morir este deseo carnal en mí. No quiero vivir otra vez como lo hacía antes. Quiero vivir en santidad para ti. ¿Te das cuenta qué hermoso es vivir dependiendo solamente del Espíritu de Dios? ¿Lo puedes ver qué glorioso es la vida de un cristiano? Qué gloriosa es la vida de un creyente cuando está aprendiendo a caminar
personalmente con el Espíritu de Dios. Amado, le pido al Señor que estés entendiendo esto en tu corazón, en tu espíritu, porque de esto se trata el camino del Señor, donde tú eres tan importante para Dios como lo soy yo, donde Dios me escucha a mí tanto como te escucha a ti también, donde Dios está haciendo su obra en ti como también lo está haciendo en mí. Amados, el Espíritu de Dios es el que nos ayuda a vivir en santidad. ¿Cuánta gente no hay frustrada en el camino del Señor? Que no puede cambiar, que no puede dejar cosas, que siempre cae en lo mismo, porque está luchando en sus fuerzas, porque está intentando en su naturaleza humana, carnal, caída, fallida. Pero cuando agarramos el poder del Espíritu de Dios, cuando entendemos qué importante es conocer al Espíritu de Dios y las obras que Él hace en sus hijos, en sus hijas, allí es cuando empezamos a vivir otra vida, otro nivel diferente. Ahí es cuando el cristianismo no es aburrido. Ahí es cuando es una aventura espiritual constante. Dice, Dios, ¿ahora qué me quieres enseñar? Espíritu de Dios, ¿qué me quieres revelar ahora? ¿Qué estás haciendo en mi vida ahora? ¿Qué estás haciendo en mi familia? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué palabras le digo a mi padre o a mi madre o a mi esposo? Tú ponme tus palabras. Yo quiero decir lo que tú estás diciendo. ¡Qué tremendo! Imagínate una iglesia así, llena del Espíritu de Dios, guiados por el Espíritu de Dios constantemente, haciendo la obra del Espíritu de Dios, donde quiera que están. Porque quiero decirte, tú para servir al Espíritu de Dios no necesitas estar en un púlpito, no necesariamente tienes que estar en una congregación. Dios y en su Espíritu te quieren usar a ti donde sea que estés. Si es en el mercado, allí te quiere usar. Si es en el autobús, ahí, en el camión, allí, en el metro, allí, en el trabajo, con un compañero de trabajo que está pasando mal, que está viviendo aflicción, allí te quiere usar el Espíritu de Dios. Ahí vas tú como una luz y no vas sola, vas con el Espíritu de Dios sobre ti, llena del Espíritu de Dios y en el poder del Espíritu de Dios, para que cuando hables algo, lo que estás diciendo salga con un poder, con una autoridad, que los demonios alrededor están temblando, porque la palabra de Dios está siendo expresada a través de tu boca por el Espíritu Santo. Esto es glorioso, amado. Hacia eso estamos caminando. Te digo, amado, amada, viene un tiempo donde los hijos y las hijas de Dios van a aprender a caminar en este nivel, y lo que va a suceder en las naciones es glorioso, y hacia eso estamos caminando. Bendito sea el Señor, bendito sea su Espíritu. Mira, 1 Corintios, se nos está acabando el tiempo, por eso te digo al principio, no podemos terminar, porque esto es hermoso, esto es, cada vez encontramos estas hermosas palabras, estas hermosas frases, inspiradas por el Espíritu de Dios. Mira, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Aquí está el apóstol Pablo otra vez, hablando a unos creyentes en Corinto. Por eso se llama esta carta Corintios. Es una carta que ha sido enviada a ellos, inspirada por el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo, enseñando principios que hasta ahora nos sirven. Dice aquí el apóstol Pablo, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del, ¿qué dice ahí en tu Biblia? ¿Qué dice? Con demostración del Espíritu
y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Bueno, cuando tú fundamentas tu fe en el Espíritu y en el poder de Dios, nada te va a hacer caer. Pero si tu fe está fundamentada en mí, en una persona, en un predicador, eso es un peligro. Eso es muy peligroso. Porque si ese predicador cae, porque si Dios me guarde siempre en su gracia, pero si yo caigo, ¿qué va a ser de ti? ¿Vas a decir, pues así son los cristianos, pues yo también me voy? ¿Y te vas a desviar del camino? Porque tu fe está fundada solo en una persona, en la sabiduría de un hombre. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que tu fe no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, que son fallidos, que pueden fallar, que te pueden ofender, sino tu fe está fundamentada en el poder de Dios, en su Espíritu. Cuando tú fundamentas tu caminar con el Señor en el Espíritu de Dios, nadie te va a hacer caer, nadie te va a sacar del camino, nadie te va a desanimar. ¿Cuántas veces ya has oído a personas hablándote? Familiares, amigos, compañeros del trabajo. ¿Cuántas veces no has oído a esas personas diciéndote, ya estás escuchando esas cosas de la Biblia, ya te están lavando el cerebro, y has empezado a dudar, ¿será? ¿No será? Si es así, no sé. Has empezado a dudar de tu fe. ¿Por qué? Porque estás fundando tu fe en algo pasajero, en algo débil. Pero si tú fundamentas tu fe en el Espíritu de Dios, si tú experimentas el poder de Dios, nada te va a hacer caer de tu fe. Nada te va a hacer dudar, porque tienes una experiencia personal con Dios a través de la sangre de Cristo y el Espíritu Santo, porque le estás conociendo cada vez más a Él. Y cuando te dicen estas cosas, tú dices, estás equivocado. La palabra de Dios es esta, así está escrito, esta es la verdad. Y tu fe te mantiene firme y fuerte, porque estás llena del poder de su Espíritu, del poder de Dios en tu vida. Tenemos que fundamentar nuestra fe, nuestro caminar con el Señor en el Espíritu y en su poder. Y luego este versículo siguiente, y ahí no sé si en tu Biblia pone el título, aquí en mi Biblia pone un título, la revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Esto no te lo revela una persona. Esto no te lo da un estudio. Esto te lo da el Espíritu de Dios. Esto es hermoso. Tú léelo con más calma. Léelo en profundidad. Léelo parte por parte, versículo por versículo. Pero mira lo que dice aquí el versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
¿Ves la diferencia de ser alguien natural y ser alguien espiritual? Las revelaciones no vienen por el lado natural, las revelaciones vienen por el Espíritu de Dios. Porque Él conoce lo más profundo de Dios, viene y nos lo revela, nos lo enseña, nos lo hace entender. Pero para el hombre natural, para el que no está lleno del Espíritu, dice que estas cosas son locura. Por eso la sociedad nos puede tildar de locos. Por eso la sociedad, el mundo puede decir, estos locos, religiosos, exagerados. Puede decir lo que quiera de nosotros. Pero sabemos en quién hemos creído. Sabemos que el poder del Espíritu está en nosotros. Su Espíritu ha venido a vivir aquí en estos templos. Él ha venido y está en nosotros y estamos llenos de Él y en el poder de su Espíritu. Y discernimos las cosas espirituales y ellos no nos pueden juzgar, dice aquí su palabra, porque estamos en el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que vivir por sobre esas palabras. Nosotros tenemos que vivir por sobre esas críticas y esas burlas, porque ya no estamos viviendo en la naturaleza humana. Ahora vivimos en el Espíritu, que está sobre todas las cosas. Si todavía te ofende y te preocupa las cosas que piensen los demás, porque tú estás siguiendo a Dios, es muy probable que todavía estás en tu naturaleza carnal, humana. Tienes que subir a otro nivel en el Espíritu. Y así como Pedro, que antes se escondía de miedo, pero cuando vino el Espíritu Santo salió con valentía y poder a predicar el Evangelio. Y se convirtieron como 3,000 personas en ese mensaje. Así tenemos que levantarnos en el poder de su Espíritu. Amados, se nos ha acabado el tiempo, pero hay mucho y más precioso todavía el misterio de la revelación del Espíritu de Dios. Hay mucho más por decir, hay mucho más por hablar. Así que el próximo domingo no te puedes perder la continuación de esos mensajes en el Espíritu Santo, las obras del Espíritu de Dios. Pero ahí donde estás, para terminar, me gustaría que puedas orar, que puedas hablar con Dios y decirle que tú quieres vivir en esa llenura de su Espíritu, que quieres andar en el Espíritu. Sencillamente en tus palabras puedes decirle: Dios, ya no quiero andar en mi naturaleza humana, ya no quiero vivir mi cristianismo desde mi naturaleza humana. Enséñame a andar en tu Espíritu. Enséñame a andar en tu Espíritu. Quiero fundamentar mi fe en tu Espíritu y en tu poder. Cada vez más entiendo la importancia de tu Espíritu Santo en mi vida. Si lo has hecho con estos hombres en la Biblia, ¿por qué no lo vas a hacer conmigo, Señor? Dame de tu Espíritu. Gracias, Señor. Aleluya. Te animo a que puedas seguir orando ahí donde estás. Vamos a cerrar la transmisión, pero te animo a que continúes un tiempo más hablando con Dios, pidiendo que te llene de su Espíritu. Así, con palabras sencillas. No hay una orden correlativa de palabras, unas frases específicas. No, esto es sencillo, amado. El Evangelio es sencillo. Es por fe y por gracia. Puedes usar tus propias palabras y decirle que quieres que te llene. Y ya está. Y deja que Él haga haciendo su obra en tu vida. Gracias por conectarte. Vamos a continuar el próximo domingo con más de estos misterios hermosos del Espíritu de Dios. Y pues te pido que puedas compartir estos mensajes
aquí en el botón de Facebook te sale la opción compartir, lo puedes compartir desde allí, o también desde el canal Daniel Velasco 2NSYEL, desde ahí lo puedes compartir también, que estará este mensaje hacia en el canal para que lo puedas volver a escuchar y compartir con otros para que conozcan también de estos misterios hermosos que el Señor ha escogido revelarnos a nosotros en este tiempo. Bendito sea el Señor.